Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al tema 4 de este curso sobre funciones ejecutivas y sus alteraciones. En esta parte del tema 4 de lo que vamos a hablar es de funciones ejecutivas en niños y adolescentes con epilepsia. Y una primera cosa importante para mencionar es que la evaluación de las funciones ejecutivas es parte importante en los protocolos de evaluación neuropsicológica en cuadros de epilepsia, tanto en infancia, adolescencia y en la edad adulta. ¿Sí? Este es simplemente un ejemplo, pero como pueden observar, un protocolo de evaluación neuropsicológica en epilepsia es muy amplio eh, y se trata de hacer una evaluación bastante exhaustiva de distintos procesos. En el caso de las funciones ejecutivas, se evalúan en general con tareas de desempeño, como venimos hablando, con tareas de laboratorio, podríamos llamar, y con cuestionarios. ¿Sí? Si vemos en el gráfico, eh, aparece, por ejemplo, el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, que es uno de los más utilizados, tareas de inhibición como el STRU, de planificación, como tareas de Torres, tareas de fluidez verbal, eh, y hay gran variabilidad en las tareas que se utilizan para la evaluación en niños y adolescentes con cuadros de epilepsia. Pero algunas cosas importantes antes de meternos en los detalles es que resulta esencial evaluar el funcionamiento ejecutivo en niños y adolescentes con epilepsia debido a que hay una alta prevalencia de déficit ejecutivos en esta población, ¿sí? Y hay mucha variabilidad entre los estudios, pero un estudio bastante reciente del 2016 plantea que entre el 25 y el 66% de la población de niños, niñas y adolescentes con distintos cuadros epilépticos cursa con algún tipo de déficit ejecutivo, ¿sí? Por lo tanto, es una proporción importante, con mucha variabilidad, es cierto, pero es un punto a tener en cuenta. Y estos déficits ejecutivos se han detectado también en niños y adolescentes con cuadros epilépticos de inicio reciente, ¿sí? Con un curso corto de desarrollo, y además en cuadros epilépticos que son bien controlados, que las crisis son bien controladas con medicación, ¿sí? E incluso en estos casos se han detectado déficits, tal vez un poco más sutiles, en el funcionamiento ejecutivo en estos niños y adolescentes en comparación con los controles sanos, ¿sí? Eh, y en general hay cierta coincidencia en que la severidad, más allá de que no todos los niños con epilepsia van a presentar problemas ejecutivos, en niños y adolescentes con epilepsia, la severidad o la profundidad de los problemas ejecutivos en general se asocia a algunos factores vinculados con el cuadro, como la edad de inicio, la frecuencia de las crisis y los fármacos que se utilizan para disminuir o evitar las crisis. Y una segunda parte importante al hablar de funciones ejecutivas en esta población es que no solo hay estudios, como vamos a ver, que hablan de déficits específicos en funcionamiento ejecutivo, sino que los déficits ejecutivos o el desempeño ejecutivo en poblaciones con epilepsia se han asociado con la calidad de vida y con el desempeño académico, que son dos aspectos muy importantes, ¿sí? Entonces, muchos estudios, más allá de encontrar diferencias o no, asocian déficit ejecutivos en niños con epilepsia con peores indicadores en cuestionarios de calidad de vida y con un peor desempeño académico y habilidades sociales. Y por fuera de lo académico y la calidad de vida, también hay asociaciones entre un funcionamiento ejecutivo disminuido en estas poblaciones y una mayor prevalencia de problemas de conducta, problemas socioemocionales y problemas en los vínculos. En base a estos estudios sobre las diferencias en funcionamiento ejecutivo y además sobre la importancia del funcionamiento ejecutivo para la vida diaria en niños, niñas y adolescentes con epilepsia, en los últimos años hay un interés muy creciente y hay muchísimas publicaciones al respecto y muchas guías
sobre la importancia de la evaluación de las funciones ejecutivas en esta población a los fines de intervenir tempranamente en aquellos niños, niñas y adolescentes con epilepsia que tengan en los que se pueda encontrar algún tipo de déficit ejecutivo. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas en niños, niñas y adolescentes con epilepsia, nos vamos a enfocar en los tres procesos ejecutivos centrales que venimos hablando a lo largo del curso: memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad. Y lo que vamos a ver es que hay varios estudios, sí, que se enfocan, ya sea bien en las funciones ejecutivas de manera global, ¿sí? Y utilizan diferentes medidas para los diferentes procesos ejecutivos, pero también hay estudios que se focalizan en un proceso ejecutivo particular. Entonces tenemos estudios sobre memoria de trabajo en poblaciones con epilepsia, estudios sobre inhibición y estudios también sobre flexibilidad. Y en este punto aparece bastante discrepancia, ¿sí? O cierta falta de acuerdo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en particular, pero hay bastante variabilidad, principalmente porque los distintos estudios en niños y adolescentes con epilepsia incluyen distintos cuadros epilépticos, ¿sí? Y eso puede dar diferencias, y a la vez los distintos estudios utilizan medidas de funcionamiento ejecutivo diferentes. Dentro de las medidas de laboratorio no se utilizan siempre las mismas, y además algunos estudios utilizan solamente cuestionarios, ¿sí? Entonces eso da lugar a cierta discrepancia en los resultados específicos sobre los procesos específicos. Y este es un ejemplo, un estudio que les traigo a modo de ejemplo, es un estudio bastante reciente, una revisión que se publicó en el 2021 en Neuropsychology Review, y es una revisión sistemática sobre específicamente el componente memoria de trabajo en poblaciones pediátricas con epilepsia. Y es un estudio grande porque incluyeron 65 trabajos previos para una muestra total de 2.919, perdón, niños con epilepsia, y en un rango de edad bastante amplio, desde los 8 hasta los 16 años. Y este es un ejemplo de un estudio que solo trabajó memoria de trabajo y trabajó en epilepsias pediátricas, incluyendo todos aquellos cuadros de epilepsia de inicio en la infancia, ¿sí? Y las conclusiones fueron que en este caso ellos trabajaron con el modelo de Baddeley, que recordaron de las clases anteriores, y encontraron que todos los componentes de la memoria de trabajo, ¿sí? En este caso bucle fonológico, agenda visoespacial y el ejecutivo central, estaban afectados en los niños con epilepsia, ¿sí? En el sentido de que este metaanálisis encontró desempeños descendidos, ¿sí? En los grupos de niños con epilepsia en comparación con los controles sanos. ¿Sí? Y otra vez, importante, en todos los componentes de este modelo de memoria de trabajo de Badel. Otra cosa importante que habíamos mencionado antes es que una edad más temprana de inicio del cuadro epiléptico y una mayor duración del mismo se asociaron con mayores alteraciones en memoria de trabajo. Y esto es algo que, más allá de estas discrepancias que les venía mencionando, esto es algo en lo que hay bastante acuerdo en la literatura, específicamente sobre la edad de inicio, ¿sí? Varios estudios, incluso con cuestionarios, con tareas de memoria de trabajo, con otras tareas también, plantean la edad de inicio del cuadro como un moderador, ¿sí? Más allá de que hay diferencias entre los grupos, una edad de inicio más temprana del cuadro se asocia con un peor desempeño ejecutivo, ¿sí? Y en general los autores suelen explicar esto en base a la inmadurez del sistema nervioso, ¿sí? Específicamente de aquellas redes que son necesarias eh, para el desempeño ejecutivo, ¿sí? Habíamos hablado en la clase sobre desarrollo de los lóbulos frontales y todas las redes que conectan lóbulos frontales con el resto de la corteza, con estructuras subcorticales, tienen un desarrollo prolongado, ¿sí? Por lo tanto, una edad de inicio más temprana de los cuadros es posible que afecte en mayor medida el desarrollo del sistema nervioso y en consecuencia veamos mayores déficits, ¿sí? Y un último punto importante es que más allá de que en este estudio encontraron un desempeño disminuido en memoria de trabajo en los niños con epilepsia,
Los autores también refieren que puede haber o que existen posibles diferencias entre los distintos cuadros epilépticos, ¿sí? Porque acá hablan de epilepsias en la infancia en general, pero incluyen niños con epilepsias focales frontales, con epilepsias focales temporales, con epilepsias generalizadas. Eh, por lo tanto, si bien como grupo de niños con epilepsia, independientemente del cuadro, parece haber una tendencia a un desempeño disminuido, en este caso en memoria de trabajo, puede haber diferencias en función del cuadro específico, ¿sí? Respecto a eso no hay tanta claridad, nuevamente, porque muchos estudios incluyen toda la población de niños y o adolescentes con epilepsia sin distinción de cuadros, ¿sí? Así que eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Y ahora nos vamos a meter, estamos hablando un poco más en general, sí, algunas dificultades en estos estudios, y ahora vamos a hablar de dos cuadros de epilepsia en la infancia, porque ves, es importante, se están estudiando mucho, ¿sí? Y ha cambiado un poquito la conceptualización sobre el funcionamiento cognitivo en estos casos. En primer lugar, vamos a hablar de las epilepsias con crisis de ausencia, ¿sí? Las crisis de ausencia típicas se dan en la epilepsia de ausencia infantil y en la epilepsia de ausencia juvenil y tienen como síntoma principal o como característica principal la presencia de breves episodios de pérdida de conciencia, ¿sí? Por eso se llama ausencia o de un alejamiento del aquí y ahora, ¿sí? Son niños que durante las crisis pueden durar varios segundos y tienen estos episodios de ausencia, ¿sí? Donde parecen alejarse de aquí y ahora, ¿sí? Y después continuar con la actividad como la venían determinando, como la venían haciendo, perdón. Y además de estas crisis típicas de ausencia, que son la característica central de estos cuadros, el eje es característico, ¿sí? El electroencefalograma es característico, y presenta complejos de punta onda generalizados a 3 Hz, ¿sí? Entonces tiene dos características, un eje bastante característico, ¿sí? Y además las crisis de ausencia como síntoma central. En el caso del cuadro infantil se da frecuentemente entre los 4 y los 10 años, y en el caso juvenil se da entre los 10 y los 17 años, y en este caso de las epilepsias de ausencia juvenil en general se asocian con otras cuestiones, con la presencia de crisis tónico-clónicas generalizadas, con una mayor dependencia de la medicación, ¿sí? Y con tal vez un menor número de crisis de ausencia, ¿sí? Eh, Esto bien general. Y una cosa importante es que es un cuadro, ¿sí? En general considerado benigno. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un cuadro que en general desaparece y tiene una remisión espontánea durante la adolescencia y en general no aparecen lesiones estructurales anatómicas, se caracteriza como un cuadro benigno, ¿sí? Porque no parece presentar, o esto es lo que decía la literatura, no parecía presentar mayores dificultades en los niños más que estas que venimos mencionando. Sin embargo, hace algunos años viene cambiando un poco esta conceptualización o esta idea de entender a las crisis de ausencia, a las epilepsias con crisis de ausencia como cuadros benignos, ¿sí? Porque empezó a aparecer evidencia en niños y adolescentes con estos cuadros de ciertos déficits en dominios cognitivos diversos, principalmente vinculados con los procesos atencionales y las funciones ejecutivas. Y en relación a esto, una revisión sistemática del año 2020 encontró que los niños con epilepsias con crisis de ausencia tenían un desempeño disminuido en flexibilidad cognitiva y en planificación, ¿sí? En flexibilidad cognitiva como una función ejecutiva central y en planificación, que nosotros la habíamos categorizado como una función ejecutiva de orden superior, ¿sí? Sin embargo, no encontraron diferencias en el componente inhibición, ¿sí? Específicamente, eh, muchos estudiantes habían tomado la tarea tipo Stroop. Eh, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es eh, esto, que no todos los estudios, y esta es una revisión sistemática, no han encontrado déficits en todos los procesos ejecutivos centrales, en memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad, sino que en este caso las dificultades centrales
parecen estar más vinculadas con la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Y en consecuencia con la planificación. De cualquier manera, ¿sí? Los autores concluyen eh, en que es fundamental una evaluación exhaustiva del funcionamiento ejecutivo y del perfil de funcionamiento neuropsicológico en general, ¿sí? Porque hay niños con epilepsias con crisis de ausencia que pueden presentar déficit ejecutivo, ¿sí? Y como conclusión final plantean esta puesta en duda, ¿sí? Del término benigno, ¿sí? Porque puede haber déficits sutiles o no tanto, ¿sí? En estos niños y que por lo tanto necesiten una buena evaluación y en consecuencia intervenciones adecuadas. Un segundo cuadro del que les quiero hablar específicamente es la epilepsia rolándica, ¿sí? O también llamada epilepsia infantil benigna con picos centrotemporales, que es el tipo más frecuente de epilepsia focal en la infancia, ¿sí? Un cuarto de los cuadros de epilepsia infantiles entran dentro de lo que es la epilepsia rolándica. Es un cuadro de epilepsia que afecta generalmente a niños de 3 a 13 años, con un pico entre los 9 y los 10. Y otra vez, como hablábamos respecto a eh, las epilepsias con crisis de ausencia, en este caso, en el mismo nombre aparece epilepsia infantil benigna con picos centrotemporales, ¿sí? Por lo tanto, se considera benigna por la situación de que no hay lesión evidente en estudios de neuroimágenes, responde relativamente bien al tratamiento farmacológico y hay remisión espontánea en una buena proporción de los casos durante la adolescencia, ¿sí? Además, estos niños se caracterizan, los niños con epilepsia rolándica y los adolescentes se caracterizan por tener un CI normal, ¿sí? Entonces, todo esto contribuía a hablar de este cuadro como un cuadro benigno, ¿sí? Sin embargo, varios estudios recientes reportaron déficit en el funcionamiento ejecutivo en niños con epilepsia rolándica, a pesar de tener un CI normal, ¿sí? Los grupos, cuando analizaban grupos, veían que el cociente intelectual medio del grupo con epilepsia rolándica no era inferior al grupo control, no había problemas eh, vinculados con la inteligencia general, sin embargo sí encontraron algunos déficits más sutiles en el funcionamiento ejecutivo. Y específicamente, un trabajo reciente del 2021 encontró déficits en inhibición y en flexibilidad cognitiva, principalmente. Aunque tampoco hay demasiado acuerdo respecto a eso, porque los estudios específicos de funcionamiento ejecutivo en epilepsia rolándica no abundan, así como en otros tipos específicos de epilepsia. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿para qué les traigo estos casos de la epilepsia rolándica, las epilepsias con crisis de ausencia en la infancia o juveniles? Porque son cuadros que en general en la neuropsicología clásica, en la neurología clásica, están caracterizados como cuadros benignos, ¿sí? Porque por el relativo buen curso, la buena respuesta al tratamiento y la remisión espontánea de las crisis. Sin embargo, la literatura más reciente nos dice que esto hay que revisarlo, ¿sí? Que si bien no es un cuadro que va a cursar con alteraciones muy severas, son cuadros que pueden presentar déficit en distintos dominios y la atención y las funciones ejecutivas aparecen como fuertes candidatos, ¿sí? Y una cosa importante también es estudiar el seguimiento de los niños, ¿sí? Porque si bien en los casos de epilepsia rolándica, si los niños son evaluados poco después del diagnóstico, ¿sí? Cercano al inicio de las crisis, pueden no detectarse déficit ejecutivo, sí, pero sin embargo al hacer el seguimiento con el paso del tiempo y la recurrencia de las crisis pueden aparecer déficit ejecutivos, por lo tanto es importante una evaluación inicial, pero también un seguimiento del perfil de funcionamiento ejecutivo de los niños. Respecto a la evaluación, eh, es fundamental mencionar la importancia, otra vez, y esto tiene que ver con el tema 3 de las medidas ecológicas o las medidas más ecológicas, y en este caso hablamos de cuestionarios. Y yo les traigo dos ejemplos, un caso con niños y un caso con niños pequeños, otro caso con niños más grandes y adolescentes.
Este es un estudio del 2017, bastante reciente, donde se incluyeron 51 niños con epilepsia de 2 a 5 años. Y acá otra vez, este es un estudio con niños con epilepsia, ¿sí? Por lo tanto, tenemos incluidos niños con epilepsia focales del lóbulo frontal, con epilepsias focales del lóbulo temporal, con epilepsias con crisis generalizadas, tónico-clónicas, ¿sí? No es específico de un cuadro epiléptico. Y en este caso administraron el Brief, la versión para preescolares, ¿sí? Para evaluar la utilidad clínica de este instrumento. Y en efecto encontraron que los padres de niños con epilepsia reportaron mayores problemas en funcionamiento ejecutivo en niños con desarrollo típico, ¿sí? Y se destacaron algunos índices y subescalas. Dentro de los índices, el índice de metacognición emergente y el índice global de función ejecutiva fueron los índices más elevados, ¿sí? Y si vemos ahí, un 43% de los niños con epilepsia presentaron puntuaciones clínicas significativas en el índice global de funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Y el 59% para el índice de metacognición emergente. Y dentro de las subescalas, aquellas más elevadas fueron la escala de memoria de trabajo, de inhibición y de planificación y organización, ¿sí? Y memoria de trabajo y planificación y organización son las dos subescalas que forman parte del índice de metacognición emergente, por lo tanto ahí tiene sentido, ¿sí? Entonces, déficits en el índice global de funciones ejecutivas y además déficit principalmente en esto de metacognición emergente que incluye tanto memoria de trabajo como planificación. Y en este caso, un estudio del 2016, donde también se administró el Brief, pero en este caso a 130 niños y adolescentes con epilepsia de entre 8 a 15 años, y los autores reportaron que casi la mitad de los participantes presentó puntuaciones clínicas en el índice global de funciones ejecutivas, ¿sí? Un 49%, o sea, casi la mitad de los participantes de estos niños y adolescentes con epilepsia presentaron puntuaciones clínicas en el índice global ejecutivo, ¿sí? Por lo tanto, la mitad. Y otra vez, algo similar al estudio con niños más pequeños, las puntuaciones medias de la escala de memoria de trabajo y del índice de metacognición emergente, que incluye memoria de trabajo y planificación, fueron aquellas que estaban significativamente más elevadas, ¿sí? Y esto es muy similar al estudio anterior con niños más pequeños, ¿sí? Aparecen diferencias en el índice ejecutivo global del BIEF, y cuando nos metemos a analizar más en detalle, vemos diferencias en la subescala memoria de trabajo y en el índice metacognición emergente. ¿Sí? Lo mismo para niños pequeños que para niños más grandes. Y otra cosa importante que hicieron en este estudio es analizar las relaciones, ¿sí? Entre el desempeño o entre las puntuaciones en la escala Brief, ¿sí? Con las puntuaciones en un cuestionario de calidad de vida para pacientes pediátricos con epilepsia. Y entonces relacionaron esto, problemas ejecutivos con calidad de vida, ¿sí? Y encontraron relaciones significativas entre todas las escalas clínicas del Brief y el puntaje total en calidad de vida en esta población y en las subescalas de bienestar, cognición y comportamiento que forman parte de esta escala de calidad de vida, ¿sí? Con correlaciones de moderadas a grandes. ¿Qué quiere decir? Aquellos niños con mayores problemas ejecutivos, ¿sí? Presentaban una menor calidad de vida general, ¿sí? Esto es lo que hablan muchos autores, no solo estos, de esta relación inversa entre disfunción ejecutiva y calidad de vida, ¿sí? Esto que veníamos diciendo. A mayores problemas ejecutivos, en este caso de este estudio, una menor calidad de vida, ¿sí? Como vimos al principio también, una relación inversa entre disfunción ejecutiva y desempeño académico también en estas poblaciones, ¿sí? A mayores problemas ejecutivos en niños, niñas y adolescentes con epilepsia, peor desempeño académico, ¿sí? Esto es similar para distintas medidas vinculadas con el funcionamiento cotidiano. Y por último, algunas conclusiones generales sobre los estudios que analizan, perdón, el funcionamiento ejecutivo en niñas, niños y adolescentes con epilepsia. En primer lugar, aclarar que no hay un perfil neuropsicológico claro y definido, ¿sí? Ni para las poblaciones
infantiles y juveniles con epilepsia en general, ni para los distintos cuadros en particular. Sin embargo, a pesar de esto, en la literatura los déficits atencionales y los déficits ejecutivos y en funciones ejecutivas son de los más reportados, eh, tanto en niños, niñas y adolescentes con epilepsia. Y una segunda cosa importante es que estos déficits son reportados incluso en aquellos cuadros que son considerados benignos, ¿sí? O que eran clásicamente considerados benignos, ¿sí? Como las epilepsias rolándicas o las epilepsias con crisis de ausencia, ¿sí? Un segundo punto importante en el que hay acuerdo es que la edad de inicio, la frecuencia de las crisis, la localización del foco epileptógeno y la terapia farmacológica son factores que influyen en el desempeño ejecutivo en esta población, ¿sí? Por eso los estudios que incluyen grandes muestras de niños con epilepsia, a veces es difícil extraer de ellos conclusiones sólidas sobre los distintos cuadros porque hay muchas variables moderadoras, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría, si no todos, los estudios plantean la edad de inicio de las crisis como un factor importante, como decíamos hoy, en el sentido de que aquellos niños y adolescentes con una menor edad de inicio, es decir, que las crisis empezaron más temprano en el tiempo, tienden a tener un peor desempeño ejecutivo, ¿sí? Lo mismo con la frecuencia de las crisis, ¿sí? Eh, a mayor frecuencia de crisis, peor es el desempeño ejecutivo. Hay diferencias también en función de la localización del foco epileptógeno, ¿sí? Y acá la claridad es un poco menor, sobre todo cuando se habla de epilepsias focales. Por ejemplo, nosotros tenderíamos a pensar que los déficits ejecutivos van a ser muy marcados en aquellos niños y adolescentes con epilepsias focales del lóbulo frontal, ¿sí? Por esta asociación eh, entre lóbulo frontal y funciones ejecutivas, ¿sí? Y esto es así, ¿sí? Aquellos estudios sobre funcionamiento ejecutivo en niños y adolescentes con epilepsias focales del lóbulo frontal evidencian, ¿sí? Déficit ejecutivos, pero aquellos niños y adolescentes con epilepsias focales del lóbulo temporal también evidencian déficit ejecutivo y muchos estudios no pueden distinguir claramente, ¿sí? El perfil ejecutivo en niños con epilepsia focal frontal y epilepsia focal temporal, ¿sí? Por lo tanto, si bien la localización de inicio de las crisis es importante, todavía no hay demasiada claridad sobre qué esperar en la clínica en función de eso. Otro punto importante es que aquellos estudios que han empleado cuestionarios, ¿sí? Dan cuenta de que alrededor de la mitad de los niños y o adolescentes con cuadros epilépticos presentan puntuaciones clínicas en el índice global de funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Y principalmente en la subescala memoria de trabajo y en el índice metacognición, esto que veníamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando tomamos cuestionarios y les preguntamos a los padres, la mitad de ellos te dicen que estos niños tienen puntuaciones clínicas, puntuaciones de riesgo, ¿sí? Que son globales, ¿sí? Y específicamente también en el índice de memoria de trabajo. En eso es algo en lo que hay coincidencia. Por otro lado, volviendo a lo que mencionábamos al principio, la evaluación de las funciones ejecutivas es esencial porque en poblaciones con epilepsia se asocia un déficit ejecutivo con peor calidad de vida y un peor desempeño académico, ¿sí? Y un último punto es que es esencial una evaluación inicial exhaustiva del funcionamiento ejecutivo, pero también un seguimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Para poder identificar a aquellos niños, niñas y adolescentes con epilepsia que además presentan déficit ejecutivos, para poder planificar intervenciones específicas y destinadas a trabajar estos procesos que sabemos tienen implicancias en las más diversas áreas de la vida individual y social. Espero que esta clase les haya servido y muchas gracias.